No, por eso nomás preguntaba más o menos hacia dónde era, ¿verdad? Ok, compartir nomás tu pantalla y ya veo. Bueno, nosotros nos quedamos en la clase anterior en la fórmula de multiplicación y Multiplicación. íbamos a empezar lo que tenía que ver con la potenciación. Y para la potenciación nomás tenemos que saber cómo escribir ese acento que está allá en la celda A10, que es el acento circunflejo al pelo. El acento circunflejo puede escribirse de varias formas. Si tenés en tu teclado la tecla que escribe ese acento, que puede ser a la derecha de la ñ o dos teclas a la derecha de la p, o sea, suele variar de acuerdo a las marcas de notebook que tenemos. Y en función a eso, como es un acento nomás, puede darse el caso que salga dos veces en el momento que se escribe, porque el acento normalmente sale de esa forma, ya que espera salir con una letra, digamos, ¿verdad? Pero como normalmente queremos usar solo el Sí. acento, entonces vamos a tener que escribir dos veces y tener que borrar una, si es el caso. Si te escribe una sola vez, fantástico, ¿verdad? Bien, dicho eso, la idea es hacer la fórmula a través de los valores que tenemos acá, entonces puedes seleccionar nomás el 6 negativo que tenés arriba y vamos a Mm. elevar al cuadrado que está a la izquierda, pero vas a tener que escribir primero el símbolo. A ver un poco si puedes escribir. Puedes Y probar con ahí está. al, ahí Ahí está, dice, perfecto. Y una vez nomás te salió, ¿verdad? No te salió dos veces. pero ¿sabes cómo dice? Y Eh, puse el alt R y espacio. Al, ¿cómo hiciste? Discúlpame, no te escuché bien. ¿Al qué? Alt, alt, el simbolito al lado de la ñ y ¿Sí? espacio, la barra espaciadora. Así hiciste. ¿Y cómo? Y primera vez que escucho yo eso que se puede hacer. ¿Por qué la barra Ah, sí, espaciadora? Sí, yo no sabía. ¿Por qué la barra espaciadora? porque así te genera el coso sin escribir nada al lado. En serio, bro? ¿Verdad que Sí. estoy aprendiendo algo contigo ya? ¿Cómo es? No Al, sabía. pero ¿qué al? ¿El de la Era izquierda? cualquier cosa luego. Al Para de la escribir un acento así de la nada, izquierda. es fácil. Para escribir este, mira, bueno, acá justo no sale, pero en Word, para hacer En el Word. uso en inglés, Salga. Y para proba que un poco salga. ahí a la tecla, arriba la P, a la derecha suele estar la comilla simple. Proba un poco Sí, así con ese método, a ver si te escribe también o no. ¿a qué? No, no, ahí ¿No? sale cualquier cosa. Mira un poco Mira, copió. sale Qué la fórmula raro. pasada. ¿Ay? Control X, la Con, fórmula pasada. ¿Control qué era ese? ¿Control qué? Control el al lado del cero, encima de la P. Eh, mira un poco. No, no sabía que salía eso. Y Mm. bueno, y hacer un poco otra vez el procedimiento. ¿Qué teclado me dijiste que usaste? Al de la Al, izquierda, la tecla que le contiene al símbolo y la barra sí, espaciadora. Espectacular. Hacer así. nomás. Ahí, por ejemplo, que apreté, pero no me sale nada. Eh, Y aprieto el espacio y ya me sale. espectacular. Claro. Porque, espera que te iba a decir por qué. Viste que él Sí, porque espera ahí tipo, salir. No, no. Viste, por ejemplo, cuando vos vas a escribir un acento, Raúl, por ejemplo, vas a escribir. Normalmente vos presionar el acento o presionar la U sí, primero. ¿Qué suele presionar el presionar? acento y después la U. El acento y la U. En este caso, vos entonces presionaste el acento, pero la barra Y ya está. espaciadora hace que salga, digamos, solo el acento y no Sí. o sea, evidente, el espacio pone ninguna letra, pero hace salir, digamos, con el espacio el acento. O sea, algo de eso yo creo que hace, digamos, esta combinación de teclados. Pero fantástico, pero hiciste igual con Alt, que es el que habilita en tu máquina a la aparición de ese acento. Bueno, ya está. Una vez que estamos seleccionando eso, vamos a seleccionar ahora el 2 que está a la izquierda. Entonces acá lo que se tiene que entender es que estamos elevando al cuadrado un valor negativo. Sí. En este Sí. caso se ve en positivo. Y la pregunta es, ¿qué pasa si ponías en negativo ese negativo? Es decir, convertías a positivo. ¿Iba a salir también 36 positivo o no? Sí. Andate un poco la fórmula, entra un poco en tu fórmula y ponerle un signo menos delante del negativo del 6. Entonces, ese E9, ponerle menos E9. Vamos a ver qué pasa. Ok. Entonces, según la regla de signos, el que sea negativo o el que sea positivo, No,
no tendría que alterar, digamos, el valor de ese resultado. Bueno, en este caso ya tenemos los valores. Ahora vamos a entrar a la opción de los paréntesis. ¿Para qué se usan los paréntesis normalmente, Manuel? para separar funciones de otras. Muy En bien. una Acá lo que hay operación que larga. entender es que en matemáticas existe una prioridad en la resolución de las operaciones, ¿sí? Entonces, el orden natural de la resolución de las operaciones es eh, raíz cuadrada, potencia, multiplicación, división, perdón, división, multiplicación, suma y resta. En ese orden, en las matemáticas se resuelven las operaciones, o sea, para que tengas el valor correcto, digamos, ¿verdad? Y en Excel eso se mantiene. Por lo tanto, si en algún momento yo necesito realizar una operación previa a la resolución normal, entonces es ahí donde yo incorporo a los paréntesis. Entonces vamos a hacer un ejemplo en donde primero, por ejemplo, vamos a hacer una resta y después una división. Así, algo sencillito nomás, ¿verdad? Entonces, empieza tu fórmula. Vamos a tomar nomás los valores que están próximos ahí a la celda donde estamos calculando. Vamos a suponer que primero queremos restar ese 36 menos el 25,75. Vamos a hacer eso. 36 menos 25,75 Ah, dividido sin paréntesis primero, ¿sí? Vamos a ver si corresponde o no el tema de la prioridad dentro del cálculo. Y después vamos a ver qué pasa cuando le ponemos los paréntesis. Entonces, ahí quiero que dividas dividido y vas a agarrarle el 2 ahí que está arriba del 25,75. Ese. Bueno, ahí vamos a ver qué resultado trae Excel. Entonces, primero, lo que quiero hacer es resolver de acuerdo a qué orden hizo. Se supone que si hace primero, así como estoy mencionándote, la prioridad de la división y sí. luego la resta, entonces habrá que ver qué valores pusimos primero. Primero restamos 36,25 y luego pusimos que se iba a dividir con 2. Entonces vamos a ver si hizo eso. Quiero que hagas ahí abajo otra fórmula en donde hagas 25,75 dividido 2. 25,75 dividido 2. El 2 de allá, ¿verdad? Sí. Dale enter y vamos a ver hasta ahí qué valor salió. Y lo que quiero es ahora, ese 12,88, quiero restar con el 36, o sea, va a ser 36 menos 12,88. Ahí abajo nomás cerrar. 36, que es el que está un poco más arriba, ese, menos 12,88. Ese 12,88, bien. Entonces ahí tendría que salirme el mismo valor que me salió más arriba. ¿Por qué? Sale nomás con porcentaje, pero ese puedes sacarle nomás o copiarle el formato del de arriba igual, ¿verdad? Entonces, a lo Y que si vamos le nomás. pongo un número, Sí, puede hacer o ponerle el número a ese o copiarle el formato del de arriba y pegarle al de porcentaje para que se quede nomás 23,13, que es el mismo valor que tiene allá la celda E11, ¿sí? Entonces ya depende de cómo quieras, tenés que verle nomás a dos decimales para que se puedan ver que son los no, y mismos que no sale datos. con comillas porque le pusimos así hace rato. ¿Qué El de pasó? ayer. ¿Qué pasó? Que ¿Qué no pasó? sale con comillas porque le pusimos así en la configuración de mi máquina, ¿verdad? Sí, pero vos no cambiaste, ¿o sí? No, yo dejé en cero, en que no Está sale bien. nada. No, ¿cómo es? Aumentarle nomás los decimales ahí con el botón de aumentar decimal. Simplemente para ver que finalmente hizo ese orden que estábamos viendo. O sea, aunque nosotros le hayamos escrito primero la resta y al último la división, el primero desarrolló la división y luego hizo la resta. Entonces, por eso nosotros tenemos 23,13. ¿Le pudiste aumentarle a dos decimales ese número? Un Con ratito. este no me deja. No, no, ese es para disminuir. Ahí díselo, disminuir. Para aumentar el otro. Ese. Ah, ya. Dos veces. Ahí. Entonces, vemos nomás que si nosotros resolvemos la división primero y luego la resta, es correcto que salga ese resultado. Ahora, vamos a ponernos a la derecha de ese 23,13 y vamos a hacer uno nuevo. La misma operación, pero vamos a poner paréntesis. Entonces, ponete a la derecha, pues de arriba, el 23,13 de arriba, de la celda de la fila 11. Eso, ahí. Ahí vamos a hacer la misma fórmula que hicimos a la izquierda, pero le vamos a poner paréntesis a la resta. Entonces va a ser
Es igual, paréntesis, apertura. Me parece que primero hicimos 36 menos... Ah, No, un paréntesis nomás primero, porque vamos a ir escribiendo hacia la sí, ya derecha. tengo que- Entonces, eso, 36, que está ahí, menos sí, 25,75. Y a cerrar. eso le cerramos el paréntesis. Y después viene dividido y va a ser el 2 que está a la izquierda del 36. Y al darle enter, eso tendría que darme un resultado diferente. De hecho, es así. ¿Por qué? Y porque el paréntesis le indica a Excel que la operación prioritaria es justamente la que está en el paréntesis, luego las demás. Y como las demás es solamente una división, entonces desarrolla ese y punto. Pero si yo tengo una fórmula larga en donde tengo varias operaciones, él va a desarrollar de esa forma primero. Evidentemente no hacemos larga la cuestión porque es simplemente para entender que para eso se usa el operador del paréntesis, para poder romper con la prioridad estandarizada o predeterminada, digamos, en matemática y poder utilizarla, digamos, para eso. Aparte de las operaciones aritméticas o matemáticas que se pueden visualizar, el paréntesis se visualizan los números negativos, como en esa celda amarilla y la que está abajo, ¿sí? O sea, para indicarnos que el valor está negativo también aparece el paréntesis, pero no es un dato cargado de esa forma, sino una cuestión de formato, así como se tiene que entender que el símbolo de dólar también se utiliza para el formato visual de la moneda dólar, y también vamos a ver más adelante que usamos para poder referenciar las celdas. ¿Qué otro formato también? El tema del símbolo de porcentaje. El símbolo de porcentaje también enseguida vamos a ver. eh, Se usa como formato porcentual y como un operador que dentro de una fórmula da, digamos, un resultado numérico diferente. Pero hasta acá, y para entender nomás, existe una opción que enseguida vamos a ver también más a la derecha, la parte de las funciones. Las funciones también las usan a los paréntesis como parte de su estructura, digamos. O sea, la sintaxis de una función compone un paréntesis, por lo tanto también se usa en fórmulas que tengan que ver a las funciones cuando queremos escribir los argumentos de la función. Por eso vamos a ver enseguida. Así, solamente operadores en fórmulas simples, estamos viendo justamente que sirve para eso entonces, ¿sí? Bien, excelente. Ahora lo que vamos a hacer es, ahí, si bien ahora tenemos valores, esos dos valores que escribimos último, el 288 y el 2313, puedes borrar nomás. Ahora vamos a enfocarnos en lo que es el porcentaje. ¿Vos solés usar para qué, por ejemplo, los porcentajes en fórmula, Manuel? Para lo que más veo es para hacer el IVA, ¿verdad? Pero Eso, más, muy bien, muy bien. Entonces, cuando yo necesito calcular un porcentaje, voy a tener que utilizar el símbolo de porcentaje adentro del cálculo para poder obtener un valor monetario como porcentaje de algo. Pero está también la otra forma de visualizar cuánto por ciento es un importe sobre otro, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí sí voy a tener que ver el número porcentual visible en la celda, y a veces voy a optar por ver el símbolo de porcentaje como parte del número, y a veces voy a optar por no ver al símbolo de porcentaje, ya sea porque en el título le tengo al símbolo de porcentaje y no quiero ver duplicado ese símbolo, entonces para no confundir, digamos, uso solo en el título y no uso en el número, pero a veces en el título no le tengo, entonces le quiero ver en el número. Entonces vamos a tener que entender cuáles son las opciones para la visualización del porcentaje. Entonces vamos a arrancar con lo siguiente. Vamos a suponer que yo quiero calcular cuánto es el 30% de ese 14.000 que tengo ahí a la... 30 pues tengo, no, no tengo. Vamos a suponer que queremos, a ver, estoy pensando, ese 50, bueno, ahí está, allá un poco más abajo tener un 50. Vamos a suponer que si bien 50% se entiende dividido 2, no hay punto, pero... Ah, y vamos a hacer lo siguiente. Antes de arrancar tu fórmula, anda a cambiarle a ese 50 y ponerle 30. Entonces, para que no sea demasiado simple nuestra fórmula, ¿verdad? Dale nomás un escape, andate nomás donde está el 50 rojo, ponerle nomás un 30 ahí en vez del 50. Vamos a suponer que quiero saber cuánto es el 30% de un valor.
¿sí? Y en este caso nuestro valor es 14.000. Entonces nos ponemos ahí, vamos a arrancar y vamos a hacer la fórmula. Si yo quiero saber cuánto es el 30% de 14.000, ¿cómo tengo que hacer la fórmula? Eh, 14 Muy bien, porcentaje 30. muy bien. Entonces va a ser primero el 14.000, señalo esa celda, muy bien. Y luego voy a multiplicar, porque se multiplica por el valor porcentual. Entonces va a ser por seleccionar 30, en este caso, muy bien. Seleccionar 30 y luego pones el símbolo de porcentaje. Entonces, al poner el símbolo de porcentaje, lo que en realidad vos le estás diciendo a Excel es que vos estás multiplicando por 100 otra vez, ¿sí? Entonces es como si fuera que en vez de poner el símbolo de porcentaje, vos digas de 12 por de 13 por 100 otra vez, ¿sí? Pero en este caso vamos a dejarlo así, vamos a darle enter y vamos a mirar. O es dividido 100, ¿verdad que es? Dividido 100 parece que es. No divides en Dividido 100, discúlpame, te dije mal. por Te dije sí. mal. Es dividido 100. Perfecto. Entonces ahí vemos que el resultado nos muestra que 4.200 es el 30% de 14.000. ¿Cómo podemos verificar eso sea cierto? Quiero que te ponga al lado del 4.200 otra vez, ahí en la celda vacía, debajo de 5,125 en F12. Sí. Y ahí vamos a hacer una división. Vamos a dividir 4.200 dividido 14.000, vamos a hacer. Entonces, ahí. 400. El valor que... No, 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 pero señalale el valor que está ahí en la celda, ¿sí? Al 4.200 que tenés ahí a la izquierda. No, viste que le tenía tu respuesta, tu A resultado de la celda 400. anterior es 4.200. Ese dividido, ahora vas a dividir y vas a señalarle al 14.000. Entonces, lo que acá estamos haciendo nomás es verificar que el 4.200 sea el 30% de 14.000. Pero acá lo que quiero mostrarte es lo siguiente, que normalmente cuando nosotros hacemos una división dentro de una celda en Excel, dale nomás a Enter y vamos a mirar el resultado, aparece el valor expresado en tanto por uno. Entonces, el que ya maneja todo esto te va a decir ah, 0,30 al 30%, te dice, ¿verdad? Pero en realidad yo estoy viendo un 0,30. Entonces, ahí es donde tenemos que entender que ese valor representa el porcentaje de 4.200 con respecto a 14.000, pero está expresado en un formato de número de tanto por uno. Si yo quiero ver a esto como un 30, entonces ahí es donde yo voy a tener que entrar y multiplicarle por 100. Es una alternativa. Entonces vamos a ver dos alternativas, pero la primera es, entro a la fórmula y le multiplico por 100. Quiero que hagas eso. Quiero que entres a la fórmula, le multipliques por 100 a ese resultado 0,30. Eso. Entonces ahí vamos a ver que el valor cambia a 30, que en realidad es lo que nosotros quisimos expresar en la formulación que hicimos para hallar el 4.200, porque nosotros dijimos justamente cuánto es el 30% de 14.000, entonces fue el 4.200 y ahora lo que estamos haciendo es el procedimiento inverso, estamos dividiendo 4.200 de 14.000 para obtener el 30 como un porcentaje, pero visto como tanto por ciento. Pero para verlo como tanto por ciento tuvimos que multiplicar por 100 al valor expresado en tanto por uno. Entonces a eso nomás lo que voy. Hay gente que maneja, digamos, la visualización de los datos en tanto por uno y está bien. Hay otros que no se acostumbran a ver en tanto por uno, entonces tienen que pasarlo a tanto por ciento para poder leer correctamente. Entonces es nomás una alternativa en la visualización del dato. Ahora, ¿qué pasa? Porque eso también suele confundir. Cuando yo veo ya el 30, pero yo quiero verle al símbolo de porcentaje adentro de esa celda, acompañándole al 30 también, porque entre 30 entero y 30% es como que se entiende más cuando aparece el símbolo de porcentaje adentro para poder entender que es un 30%. Así parece que es un 30 nomás. Entonces, Ujú. ahí suele darse el caso que la gente quiere convertir pensando que el símbolo de porcentaje va a incluir nomás al símbolo de porcentaje adentro del número, en realidad hace otra cosa. Entonces quiero que a propósito te vayas y le des un clic al símbolo de porcentaje que está allá arriba en el formato de número, en la En cinco este opciones en 30. inicio, en ese 30. Ahí arriba donde está el símbolo de porcentaje, el botón de los tres ceros, el que vos me dijiste que se configuró para que no te ponga decimales. A ese botoncito del símbolo de porcentaje es lo que quiero que te vaya a darle un clic. Clic allí y Sí. vamos a mirar la celda donde está el 30.
ese 30 ahora se convirtió a 3000%. ¿Por qué? Porque al darle clic en ese botón, él internamente multiplica por 100. Es decir, eso que yo te Lo pedí de hace encima. rato para multiplicar por 100 es lo que también hizo este botón para incluirle al símbolo de porcentaje. Entonces ahí estoy duplicando la multiplicación por 100, por eso es que estoy viendo 3000 y no 30. Entonces, para corregir esto que ahora se está viendo así, hay que volver a entrar a la fórmula y sacarle otra vez ese por 100 que le pusimos a propósito. Entonces, lo que vamos nomás, tenemos dos alternativas de ver en tanto por ciento un número. Con el símbolo de porcentaje sería haciéndole clic al botón de porcentaje, y sin el símbolo de porcentaje sería ponerlo otra vez en el formato de tanto por uno y multiplicarle por 100. ¿Se entendió eso, Manu? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, eh, esa visualización del tanto por uno es lo que suele confundir, digamos, cuando nos estamos familiarizados o porque no estamos practicando, digamos, la división de números en el momento que tengamos que ver en porcentaje, nada más que eso, ¿sí? Bien, una vez que hicimos esto, ahí terminamos de ver los operadores aritméticos o matemáticos, y cualquiera de todos estos operadores utilizados en una fórmula que correctamente arroja un resultado muestran valores numéricos, ¿sí? Entonces ese es un tipo de respuesta que estos operadores van a mostrar siempre, que no carguemos erróneamente, o por ejemplo cuando queramos hacer una operación con alguno de estos operadores, seleccionemos erróneamente un texto, por ejemplo, en ese momento van a empezar a salir errores, y esos errores son varios, ¿verdad? Pero son aquellos que arrancan con numeral y aparecen a la derecha entre, ¿cómo se llama eso? Con signos de admiración. Suelen aparecer errores de referencia, de número, de valores, de nombre, de una partida de errores ahí, ¿verdad? Sí. En este caso es para entender nomás que los operadores aritméticos que arrojan resultados siempre son resultados numéricos, y por ende van a estar alineados a la derecha de forma automática, ¿sí? Eso es lo que normalmente se da, a no ser que antes de ver ese resultado yo alinee a propósito en otro lugar o en el centro o a la izquierda, pero lo normal es que se alineen a la derecha. Bien, ahora vamos a arrancar con los operadores lógicos. Lo que están en el grupo de color rojo son todos los operadores que van a arrojar una respuesta lógica. Puedo hacer lo que en Excel se conoce como la prueba lógica. ¿Qué es la prueba lógica? Usando estos operadores hacemos comparaciones de dos números o de dos valores. En realidad pueden ser número con texto, texto con texto, número con número, no sé, alfanumérico con cualquier valor con cualquier valor en realidad. En este caso nomás también pueden ser valores referenciados en celdas de la planilla, o pueden ser valores digitados manualmente, digamos. En este caso en Sí. particular vamos a arrancar comparando los números que tenemos ahí. Entonces, lo primero que tenemos que saber nomás es que tenemos que poder escribir esos operadores. Entonces, en el teclado suelen haber teclas. A la izquierda de la Z, por ejemplo, suele haber una tecla que escribe los dos, mayor que y menor que, uno con shift, otro sin shift. En otro, vos tenés esa tecla. Sí, tengo mi... Ok, entonces contigo no hay ningún problema. ¿Por qué digo eso? Porque en algunas máquinas esa tecla no existe. Entonces uno mira dónde está, y a veces está ubicado a la derecha de la tecla M, por ejemplo. Aparecen, digamos, el que es coma suele escribir el menor que, pero con shift, y el que es punto suele escribir mayor que, pero con shift también, ¿verdad? Pero no siempre suele al presionarse ese teclado escribir eso, sino escribe otro símbolo. Y ahí es donde hay un inconveniente con la máquina, en el sentido de que quiero que miren nomás que en tu pantalla a la izquierda de tu fecha y tu hora, por ejemplo, tenés tres siglas, dice ESP, para indicar que es Español. el idioma del teclado. Entonces, una opción de configurar para que esas teclas en mi teclado puedan escribir esos símbolos es pasarle un rato a inglés, siempre y cuando esté configurado. Normalmente ya está configurado el inglés. Lleva un poco tu puntero el más un ratito ahí sobre las letras del español, a ver si cuando muestra, digamos, no sé si hay que hacerle clic
Hacerle un poco un clic a ver qué hace. Quiero ver nomás si sale una listita ahí de los idiomas de teclado que está configurado. Ahí, por ejemplo, bueno, en el tuyo, igual que el mío, porque yo la otra vez quise mostrar esto y tuve que ir a esa preferencia de idioma, porque se fue a otro lado en la configuración, tuve que descargar el idioma inglés para poder mostrar mi punto, digamos, pero para no hacer todo eso otra vez, entonces lo que vamos nomás es que si en esa lista tengo configurado el teclado de inglés, simplemente al pasar al idioma de inglés, me va a habilitar para poder presionar esas teclas que están a la derecha de la M. En otras marcas, no tengo ni esas teclas, ni la de la izquierda de la Z, entonces también se pueden escribir mediante el cifrado ASCII con los comandos al 62 que escribe el mayor que y al 60 que escribe el menor que. Entonces, nada, dicho todo eso, podemos básicamente avanzar ya que podés escribir con la tecla que está a la izquierda de la Z. Entonces, esta fórmula arranca con es igual o con más también, ¿sí? Y vamos a empezar a seleccionar los valores. Entonces va a ser más o es igual. Selecciono el 30 y quiero saber si el 30 es mayor que, entonces voy a escribir, ¿y cómo diferencio cuál es mayor que y cuál es menor que? El mayor que se abre a la izquierda y el mayor que es, perdón, el mayor que a la izquierda y el menor que a la derecha. Sería así. Entonces, al seleccionar ese símbolo o el operador, ahora voy a seleccionar la celda que le contiene al 4. Voy a ver si el 30 es mayor que el 4. Evidentemente es lógico lo que le estoy preguntando a Excel, por lo tanto él me va a tener que dar una respuesta lógica. La respuesta lógica que Excel da son solamente o falso o verdadero. En este caso, cuando se cumple la comprobación o cuando se cumple la prueba lógica, yo estoy viendo que verdadero es la respuesta correcta. Si a propósito me voy y le cambio a ese 4 y le pongo 40, por ejemplo, andan por un ratito al 4, ponerle 40, en ese momento no se cumple la prueba lógica porque el 30 no va a ser mayor que 40, entonces la respuesta es falso. ¿Se entiende entonces? Esto es importante de entender porque más adelante nosotros vamos a trabajar con las funciones lógicas que tienen en cuenta estos operadores para obtener una respuesta lógica y en función a la respuesta lógica hacer otras cosas, ¿verdad? Pero hasta acá es simplemente útil entender que estamos usando los operadores lógicos en la fórmula y que en ese momento los resultados van a ser respuestas lógicas, o falso o verdadero, nada más que eso. Excelente, pasamos abajo. Ahora vamos a ver si 40 es menor que 56, entonces vamos a escribir la fórmula, ¿sí? Muy Así. bien. Y el 56 de abajo. Bien. En ese caso, 40 es menor a 56, por eso resulta ser verdadero. Caso contrario, iba a ser falso. O sea, eso ya probamos en la primera opción. Ahora viene la combinación. En realidad, se pueden combinar con es igual, con menor, en este caso menor que con mayor que, para darme, digamos, algo diferente a lo que se conoce como el es igual, que es lo contrario, es distinto de. Entonces, vamos a ver si 56 es distinto de 64. Empezamos la fórmula, señalamos el 56, escribimos, ese también es un tema, hay que escribir primero menor que y luego mayor que, no podemos escribir al revés porque no entiende esa sintaxis y me va a arrojar una advertencia en donde me va a decir que no es la secuencia correcta. A 64, quiero saber si 56 es distinto de 64. Como 56 no es igual a 64, él me tiene que dar, señalar el mal 64 que está debajo del 56. Sí, ya hice ya. Ah, perdón, Está perdón, tardando, perdón. ¿no? No, se me quedó. Sí, hace rato ya me di Ahí cuenta ya que salió. estaba tardando. Ahí ya salió, ahí ya salió. Bueno, ahí vemos entonces que la respuesta ante una comprobación que son distintos los valores, evidentemente es verdadero. Sin embargo, en la que vamos a hacer ahora, donde tiene que ver con es igual, a es igual, ahí le vamos a ver dos veces en la fórmula, una como arrancador de la fórmula y otro como parte lógica de la comprobación. Entonces vamos a señalar, quiero saber si 64 es igual a 1000. Entonces vamos a volver a escribir el es igual en el medio. Muy bien. Eso, al darle enter tiene que salir falso porque no son iguales. Esto saldría verdadero solamente si son iguales los valores comparados.
En el caso de, es distinto de solamente sale verdadero cuando no son iguales y sale falso cuando son iguales Sí, los datos. ¿Sí se entiende eso? Bueno, ahora sí. tenemos la combinación de mayor o igual. El o, lo que suele ser así medio auditivo nomás, o sea, la gente que no está acostumbrada a hacer o que hace por primera vez le quiere escribir un o ahí en el medio del mayor o igual, ¿verdad? Pero en realidad es algo que se escucha de esa forma, por eso se debe escribir. ¿Qué pasó ahí? Estaba probando algo, ¿no? Ah, bueno, bueno, bueno. No, Le no, puse, quería, este más quería, este es igual a 70 y me puse verdadero. exacto, exacto. Porque ahí entiende que la suma de uno es igual al otro Sí. valor, digamos, ¿verdad? O sea, siempre que Quería él ver encuentre a qué un le daba preferencia a valor la fórmula o lógico. ponía de 6 igual a 70. Si siempre que vos cargues un valor lógico, no es un valor lógico, un operador lógico, él arroja directamente una respuesta lógica, que es lo que estabas viendo vos justamente ahí, ¿verdad? Entonces, es correcto lo que estás haciendo. Bien, seguimos. Ahora abajo del último Borro nomás, falso. ¿verdad? Sí, borrar nomás, no pasa nada. Después vamos a usar esa columna también con otras partes. Por el momento vamos a seguir nomás en esa columna E. Bien, ahí vamos a escribir, quiero saber si 1000 es mayor o igual a 2000. Entonces vamos a tener que escribir en ese orden los operadores. Primero el mayor que y luego el es igual. Ahí nomás lo que te decía que la letra O aparece en la aclaración del tipo de acción que hay que realizar, no para escribirlo adentro entre los símbolos. Entonces en ese caso 1000 no es mayor o igual a 2000, por eso la respuesta es falso. Ahora hacemos la última con el operador menor o igual y vamos a saber si 2000 es menor o igual a 44.160. Hacer nomás la fórmula y vamos a ver qué respuesta nos da. ¿Cómo era? Este, Ujú. Menor que este primero menor de igual a... es igual después. Y el 44.160 que está abajo, que ya está en lila, pues no importa, vamos a agarrarlo igual como un valor. Vamos a ver que 2000 es menor que 44.000, por eso da verdadero. Bien, excelente. Hasta aquí para entender, y quiero que notes que la alineación de las respuestas lógicas son centro, ¿sí? No están a la derecha, están todas en el centro, y esa es una característica que muestra instantáneamente Excel, no importa cómo esté configurada tu planilla, a no ser que a propósito le pongamos luego en una ubicación diferente, va a ser la derecha o hacia la izquierda, ¿verdad? Bien, ahora viene lo que conocemos como operadores de texto. Si bien los operadores de texto eh, son estos tres, numeral, comilla doble y ampersand, al numeral no te lo voy a poder mostrar en una fórmula simple, así como veníamos trabajando en todas las anteriores. Para mostrarte el numeral voy a tener que incorporarle a una función. Esta función se llama texto. Entonces, vamos a escribir como si fuese una fórmula, más o es igual, y luego escribimos texto. Entonces va a ser ¿Cómo? texto, Texto. Texto, así mismo. Así como Así suena nomás. la palabra, así. Y como verás, ahí abajo ya te va escribiendo o te va trayendo todas las coincidencias con tu escritura. Y acá lo importante, el símbolo que muestra a la izquierda de cada una de las palabras que están en la lista indican que ese dato o ese nombre está registrado como nombre de una función en la biblioteca de funciones. Entonces ese botón FX o F de X se muestra y se visualiza para poder entender eso. O sea, Excel le muestra de esa forma al usuario que está por usar o que ese texto coincide con uno de los nombres de una función en su biblioteca de funciones. Y si uno quiere hacer uso de esta, entonces la idea es hacerle doble clic a la lista donde está texto o si quiero hacerlo con el teclado, va a ser presionando la tecla tabulador. En ese momento, o doble clic en texto o la tecla tabulador que está a la izquierda de la letra Q, voy a ver que él va a escribir todo en mayúscula y va a poner un paréntesis. Prueba un poco una de las dos acciones, la que vos quieras nomás. Bien, una vez que puso el paréntesis, ahí es donde te decía que
El paréntesis también es el operador que usa la función en su estructura, ¿verdad? Porque todos los argumentos, es decir, todos los datos que necesita una función tienen que estar entre paréntesis, y si es uno solo, solamente ese valor va a estar entre paréntesis, pero si son varios, cada valor va a separarse con un punto y coma. De hecho, es lo que se ve ahora mismo en ese rótulo Sí, que valor. aparece abajo, que son dos los argumentos. ¿Qué es lo que es un argumento? Un argumento es el valor que necesita la función para poder resolverte el problema o para resolverte la fórmula. Y en este caso, valor, que es el primer argumento que necesita, se pone en negrita, pero en esta visualización que salga en negrita solo indica que en ese momento vos tenés que cargar ese argumento, porque cuando luego escribas punto y coma, de hecho, ¿qué pasa si escribís punto y coma un ratito? Nomás quiero que escribas punto y coma. Ahora, Vas a así ver si nada. ahí mismo sin ponerle nada, quiero que Ah, veas que en ese momento formato se pone en negrita. Entonces, lo que salga en negrita cuando estoy cargando mi fórmula manualmente o mi función manualmente es simplemente para indicarme que es en ese momento el argumento que tengo que cargar o que él espera que vos cargues, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque después cuando hagamos funciones, y ahí vas a entender, digamos, las diferencias, vamos a ver que va a salir un panel gráfico de los argumentos que va a ser diferente a esta vista, y en ese momento vamos a ver que también hay datos en negrita y datos que no, pero en ese momento la negrita significa algo diferente a esta visualización que estamos viendo, pero eso te voy a explicar después, ¿verdad? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le vamos a cargar qué valor vamos a ver en un formato de texto. En este caso, el valor que quiero ver en formato de texto va a ser ese de la izquierda. Muy bien, de 19. Ahora sí, vamos a ponerle punto y coma para decirle en qué formato quiero ver. Bueno, esta función texto es una que permite ver en cualquier formato, pero visible como texto. ¿Eso qué quiere decir? Que va a estar, así como cualquier nombre. Nosotros cuando escribimos un nombre se alinea normalmente hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, izquierda. no importa qué información yo tenga dentro de esta función de texto, la información va a salir alineada a la izquierda y con la característica de un texto que normalmente no se puede sumar. Es decir, si yo agarro en algún momento, selecciono nombres, miro ahí abajo mi barra de estado nunca me muestra la sumatoria de texto. Entonces, cualquier dato que termine siendo visible como texto va a tener esa misma característica, aunque sea número. Eso es lo que internamente Excel hace en su programación y es lo que te comento para entender por qué este valor no se va a poder sumar después. Pero ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo le tengo que indicar a Excel qué formato va a tener, pero yo no le puedo indicar señalándole celdas nomás que tienen ya formato, sino él no va a entender de esa forma. Voy a tener que escribir exactamente qué formato quiero ver. Bueno, y ahí es donde Excel trabaja con unos cuantos caracteres que le indican el tipo de formato que se tiene que visualizar. Bueno, después vamos a entrar en el lugar donde están todos los formatos. Pero ahora yo te voy a pedir que escribas y vos vas a escribir y vamos a ir visualizando nomás algunos que otros formatos. No te digo todos, pero por lo menos algunos que vamos a poder ver. En este caso, quiero que arranques escribiendo la comilla doble. La comilla doble entonces se usa acá porque lo que ponga entre comillas doble, él va a entender que en ese formato se va a quedar. Pero tengo que escribir un formato que él entienda, no puedo escribir cualquier cosa nomás. Tengo que escribir un formato en donde él entiende cómo quiero visualizar. Entonces ahora lo que va a ocurrir es que el dato que quiero ver, que es 44.160, quiero ver como moneda en dólares, por ejemplo. Entonces, a propósito, te voy a pedir que escribas Shift 4 porque Shift 4 escribe el símbolo de dólar. Eso. Y luego del Shift 4 quiero que le des un espacio y ahí vamos a empezar a escribir. ¿Qué es lo que vamos a escribir? El numeral. ¿Cómo se escribe numeral? En algunas máquinas es AltGr con el 3, en otro es Shift 3. Entonces en el tuyo no sé cómo es. ¿Qué le Shift 3. presionaste? Shift 3. Perfecto. Pero vas a escribir de la siguiente manera. Primer numeral, luego viene un punto. Después del punto vienen dos numerales más. Muy bien. Después del tercer numeral que escribiste, ahora viene un cero. Después del cero viene el decimal, coma, en este caso. Luego vienen dos ceros más. Para tratar de entender nomás esto, lo que nosotros hasta acá estamos escribiendo es, le estamos diciendo a Excel que ese valor que está a la izquierda, que no tiene formato de moneda,
tenga el formato de dólar y esos numerales lo que le indica es que sea cual fuese el número, yo quiero que le acompañe con esa terminación de los dos decimales. Básicamente es eso, ¿sí? Bien, ahora cerramos con una comilla doble para poder dejar eso como el formato que quiero ver. Y esta es nomás una estructura rígida que a Excel le tenés que decir que así querés ver para que él entienda. Pues si le pones un carácter diferente, él ya no va a entender y te puede mostrar cualquier cosa. De hecho, después vamos a ir viendo otros formatos que van a estar bien escritos y vamos a ver bien el resultado y otros que están mal escritos a propósito y por qué, digamos, están mal escritos. Bueno, ahí cerrás el paréntesis y al cerrar el paréntesis y darle enter, podemos, me parece eso, shift 9, parece que No sé eso. por qué. Escribe una llave, ¿verdad? No sé por qué sale así. Ya, Pero, ya, pero, ya. pero ahora también escribe una llave o no, o es paréntesis de No, ahora cierre. ya tengo. Ah, bueno, dale. Dale enter. Y al darle enter, él tendría que arrojarte el resultado. Y ojo lo que te decía, que se ve como la moneda dólar, se ve con separador de miles, se ve con los decimales, pero está alineado a la izquierda. Y al estar alineado a la izquierda no va a ocurrir eso que siempre ocurre cuando seleccionas valores. De hecho, quiero que a propósito hagas lo siguiente. Selecciona un poco los dos, 44.160, el lila y el negro. ¿Así? Así. Quiero que mires allá abajo, donde está tu barra de estado, donde aparece la suma, el recuento, el promedio. Quiero que notes que ahí hay una suma que nos suma los dos valores. Entonces, aquel que está como texto no se está sumando. Solo se tiene en cuenta el valor que está como número. Dicho de otro modo, selecciona un poco ahora los valores que están en color rojo, desde el 30 hasta el 2000, para que me entiendas más todavía. En ese momento, todas esas celdas seleccionadas forman parte de lo que se visualiza como suma. Ese 3190 es la suma de todos los valores que están seleccionados. Lo mismo el promedio, lo mismo el recuento. El recuento te dice más que son 6 celdas las seleccionadas. Y otra cosa, hay forma de que ahí, en ese mismo lugar, yo pueda ver el mínimo de todos los valores y el máximo de todos los valores. ¿Y cómo? Voy a tener que hacer un clic derecho. Ahí donde te muestran los datos de suma, promedio y recuento, dale un clic derecho, ¿En tiene que cualquier salir lado? una... No, no, y ahí en uno de esos tres valores nomás, en cualquiera en realidad, y ahí te sale una lista. Esta es la lista que muestra todas las opciones de la barra de estado. De hecho, su nombre de ahí saqué, digamos, no es que yo inventé nomás que se llama barra de estado. En este caso, allá abajo, quiero que notes que hay algunos datos que no están tildados, y a estos que no están tildados, quiero que le vayas tildando o hacerle clic nomás y se van a ir tildando y van a empezar a aparecerte allá abajo también. ¿Y para qué yo quiero ver aparecer ahí abajo? Y porque son datos útiles que a lo mejor uno cuando está seleccionando quiere saber, no sé, a lo mejor para no tener que perder tiempo en insertar una función que sume, una función que haga el promedio, una función que haga el máximo. Entonces yo rápidamente veo allá abajo una lista de varias operaciones rápidas que Excel muestra al usuario para poder, no sé, hacer algo, algún análisis, alguna apreciación rápida o poder, no sé, comentarle a alguien que te está pidiendo eso por teléfono o en un zapaité seleccionar y le decir, mira, esto, la venta de fulano es tal cosa, etcétera. Una vez que tengo eso tildado, entonces para salir de la lista, es hacer un clic afuera nomás, y al hacer un clic afuera va a desaparecer esa lista, pero ya te va a aparecer más datos de los tres que estaban vistos, y esos tres que estaban vistos son los valores estándares que muestra Excel, digamos, sin que vos le configures nada. Entonces, en este caso, nosotros ya estamos cambiando algunas cosas de la configuración de tu máquina para que vayan saliendo mayor cantidad de datos. Nada más que eso. Ya le diste clic Sí. afuera de la lista. Yo veo todavía la lista, por eso nomás te pregunto. No, todavía no. Ah, bueno, bueno, Ahí. perfecto. Entonces ahí vemos que aparte de la suma, del promedio y del recuento que ya salían, ahora también sale un mínimo que dice ser, no sé qué valores, no sé si un 30, sí. Min, que 30, está el abreviado, 30. nomás dice que es 30 y max dice que es 2000. Entonces, nada, te traen nomás datos estadísticos de los valores seleccionados. Entonces, como hasta ahora estamos seleccionando valores, entonces vemos que todos esos números salen. Pero, ¿qué pasa si ahora seleccionar los falsos y verdaderos que están a la derecha? Todos los falsos y verdaderos quiero que seleccione para entender nomás que si yo selecciono texto, Sí. lo normal es que solamente cuenten, no tiene forma de sumar, no tiene forma de promediar, valor mínimo, valor máximo, nada de eso. Ahora, si a sabiendas ya que esto va a ocurrir con texto y con números, ¿qué pasa cuando yo selecciono valores que tienen formatos de número y formatos de texto? Entonces, quiero que atiendas lo siguiente. Hace rato tu selección fue
y no recuerdo nomás, por eso te digo otra vez. No sé si fue del lila hacia el negro o del negro hacia el lila, entre los 44.160. Selecciona un poco otra vez. Bueno, ahí vamos a mirar un ratito. Quiero que atiendas qué formato tiene tu número lila. El número lila tiene un formato en donde ya se ve el separador de 1000 y tiene dos decimales. Quiero que notes que los valores que se visualizan en la barra de estado allá abajo tienen el mismo formato, pero no está sumándole al otro 44.160. Entonces, para entender, cuando tengo números que están en formato de texto, yo no puedo esperar que se produzca una sumatoria o un promedio o lo que fuese que me muestre la barra de estado. Ahora, quiero que seleccione al revés, el negro primero y después el lila. Al seleccionar el negro primero y después el lila, quiero que note que él no reconoce al símbolo de dólar como un formato de número, reconoce como si fuese un formato de texto. Y en ese formato de texto, él intenta mostrarte el valor numérico, que es el valor de lila, que es el único número que reconoce para poder mostrarte ahí, pero quiero que notes nomás que no tiene ni separador de miles ni decimales. Ni conmigo. ¿Por qué? Porque el valor que yo empecé seleccionando, es decir, la posición de esta selección de mi celda activa es E19, donde ahora es un formato de texto. Y ojo, aún te quiero mostrar más. Quiero que mires que aunque vos estés seleccionando una celda que dice ser un resultado de texto, mira allá arriba dice que es un formato de número. Entonces, un resultado de texto, aunque tenga formato de número, no se va a ver como número, se va a ver como texto. Esa va a ser una propiedad que no va a variar en Excel. Siempre va a ser así. El texto prevalece sobre el formato de número que vos le quieras dar a una celda con formato de texto. Nada más que eso, ¿sí? ¿Cuándo él va a convertir una celda de formato de texto a formato de número? Cuando vos modifiques algo de su estructura para que él termine reconociéndole. En este caso no te va a reconocer porque proviene de un resultado de una función de texto y una función de texto siempre tiene formato de texto. Nada más que eso. Bueno, ahora vamos a hacer un poco lo siguiente. Yo te había dicho que nosotros íbamos a cambiar el formato y íbamos a ir viendo un poco qué caracteres. Este tema del numeral es para entender nomás que el numeral dentro de un formato de texto es un operador de texto, por eso nada más te estoy mencionando a ese símbolo, pero ahora vamos a ir cambiando. ¿Qué otros operadores hay? Entra un poco en tu función texto otra vez. Quiero que entres haciéndole doble clic o O F2, acá. igual, ahí, igual nomás. Ah, Quiero que ahora cambiemos la información que está entre la comilla doble. Vamos a seleccionar todos los datos que pusimos entre las comillas dobles con el símbolo de dólar y todo. Y vamos a dejarle las comillas dobles nomás. Bueno, adentro ahora vamos a hacer lo siguiente. Acuérdate que nosotros dijimos que la fecha no viene registrada como fecha, sino como número. Entonces quiere decir que ese 44.160 es una fecha en el calendario. ¿Qué pasa si le ponemos la opción de visualizar como fecha? Entonces, vamos a escribirle dos veces de día, ¿sí? No importa si está en mayúscula o minúscula. Vamos a ponerle una barra. Ahora le vamos a escribir dos veces mes o M, ¿verdad? MM, MM. otra barra. Y ahora le vamos a escribir cuatro veces año. Muy bien, dale enter y vamos a mirar. En ese momento tendría que ver que, atendé que bien lo que ocurrió acá. Los días reconoce porque día, su inicial, tanto en inglés como en español, es de, ¿sí? Día o day, ¿verdad? Mes, lo mismo. Mes o month es M, su inicial. Ah, Pero en inglés, año no es lo mismo la primera letra, es decir, en español es A, pero en inglés es year, Y. Entonces yeah. ahí es donde cuando se escribe algo que en la configuración regional está configurado o en inglés o en español, puede darse este caso. Y mira que ahí cuatro veces A, él entiende que no es el año, sino te dice miércoles, o sea, nada que ver luego con lo que nosotros le estamos viendo, ¿verdad? Entonces, cambiarle a la A por la Y cuatro veces Cuatro y ahí veces. tendríamos que ver
en vez del miércoles que salió ahí después de la última divisoria, el año correspondiente. Entonces, a lo que voy nomás es, son letras de la estructura de la función texto que nosotros tenemos que manejar para que salga correctamente o no sale correctamente. Así nomás es, ¿verdad? Entonces, el numeral era parte de eso. Podés ver entonces que si nosotros, por ejemplo, entre comillas doble no cargamos, ¿qué pasa si es que no carga entre comillas doble? Andate un poco a la función y borrarle la comilla doble, vamos a ver qué hace Excel. Entonces, hasta acá todo lo que escribimos en el argumento formato estaba entre comillas doble, pero ¿qué pasa si por caigüeno le quiero poner? Dale enter y vamos a mirar. Al darle enter, él te muestra ese error de algunos que te mostraba yo, que te mencionaba que eran un error. Entonces ahí tenemos numeral nombre, ¿sí? Bien, nosotros tenemos que entender que texto sí o sí tiene que estar en el formato, entre comillas, doble, porque si no, él no reconoce. ¿Se pueden poner otro formato? Se pueden poner otro formato. O sea, puedes poner los formatos que quieras, solamente que tenés que saber cómo escribir ese formato. Bueno, ¿y dónde es lo que yo voy a irme para saber escribir? Si en este curso me está mostrando dos formatos nomás y con eso ya tengo que saber todo. No. La idea es entender que si yo presiono siempre F2 o le doy doble clic, él siempre me muestra lo que escribí así, manual y de forma lineal. Ahora, ¿qué pasa si quiero ver algo más? Bueno, para ver algo más, tengo que presionar el botón FX o F de X. Entonces, anda un poco y hacerle clic a FX que está a la izquierda de tu barra de fórmula. Pero le dejo otra vez sin la comilla así, nombre, pregunta. No, así déjale, así déjale. O sea, así mismo como está, dale Enter Ahí. y ponete otra vez en la celda y andate pegar el botón FX ahora. Para entender nomás que si yo el ¿Dónde botón está? FX es el que está en la misma altura de la barra de fórmula para hacia la izquierda. Se ve luego una F y Ah, una X. Ese botón. Muy bien. Al entrar en ese botón, vas a ver que él abre un panel de la función y sus argumentos. Ahora se ve que los dos argumentos están en negrita y vos no estás posicionado en los dos argumentos al mismo tiempo. O sea, vos estás posicionado en uno de ellos nomás. De hecho, donde se señala seleccionado la celda de 19, pero los dos están en negrita. Bueno, acá lo que quiero que se entienda es diferenciar con respecto a la negrita que se veía hace rato cuando escribíamos manualmente, que cambiaba dependiendo de la posición. En este caso, él indica en el panel de argumentos que los que están en negrita son obligatorios. O sea, si no le pongo un dato y el dato correcto, él no me va a mostrar tampoco la respuesta de esa función, digamos, ¿verdad? Pero no entré para mostrarte lo de negrita o no negrita. Quiero que mires que allá abajo aparece una ayuda sobre esta función. Entra un poco ahí un ratito. ¿Por qué quiero entrar en la ayuda sobre esta función? Porque casi siempre Excel en las ayudas muestra, digamos, mayor información. Y cuando hablamos de texto y que Excel maneja unas cuantas estructuras rígidas que yo tengo que conocer, bueno, acá están un listado de esas estructuras. Quiero que te vaya un poquitito más abajo y vamos a ir viendo cuáles son esas estructuras. Vamos a reconocerle, de hecho, a alguno de ellos. Es decir, el primero es el que te mostré, el símbolo de dólar con el numeral. El segundo es el que también vimos, pero ojo que ahí está Me- escrito AA y no YY. Entonces, eso, por ejemplo, va a tener que verse de acuerdo a la configuración de cada máquina. En algunas máquinas seguramente AA va a estar bien, en otras máquinas como la tuya es Y el carácter correcto, pero después tenemos otras, por ejemplo, ahí abajo dice día de la semana de hoy, por ejemplo, lunes, es decir, para que salga solamente para saber esa fecha, qué día fue o qué día es, si es que es la fecha actual o va a ser el futuro, no sé. Después más abajo dice cómo escribir y todo está escrito entre comillas doble. H2.mm para entender que un horario 12 horas, el porcentaje, después aparece, digamos, numeral, signo de interrogación, barra, signo de interrogación, si es que quiero ver fraccionario. ¿Qué más? Ahí, por ejemplo, habla del espacio y mete una función, aparte de la función texto, una llamada espacios, que también lo que hace es elimina los espacios. Eh, no sé, tengo la notación científica, cómo tengo que escribir si quiero ver en notación científica, caracteres especiales, por ejemplo, teléfono, o sea, empieza básicamente a mostrar una partida de formatos preestablecidos por Excel que yo tengo que saber cómo tengo que escribir para que se visualice de esa forma. Y si bien te estoy mostrando esto en la ayuda de la función, es una de las
formas de ver los formatos que Excel tiene grabado en la programación. Vamos un poco más abajo todavía. Vamos a ver formas de ver latitud, longitud, no sé. A mí, por ejemplo, me ocurrió algo que una de las empresas a las que asesoro me dice, che, Humberto, ¿podemos ver la ubicación de nuestras sucursales en el mapa? Sí, podés, pero ¿y qué datos necesito? ¿La calle, la dirección? No, no te van a ubicar ni jamás por la dirección de las calles. Va a tener que ser la latitud y longitud de esa referencia. Entonces ahí es donde uno necesita visualizar o latitud y longitud de la posición. O sea, vamos a suponer que vamos a hacer un mapa de la familia, digamos, ¿verdad? Y tu casa tiene una latitud, longitud. La de tu Sí. tío, la de tu mamá, la de tu abuelo, la de tu, no sé, digo nomás cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, si yo quiero reconocer y tengo la lista de todas las personas a las que quiero darle una ubicación, entonces este sería el formato que yo tendría que tener los datos para que en algún momento, si quiero trasladar en un visor de mapa, que me pueda mostrar, digamos, correctamente. De otra forma, él no va a conocer o no va a entender. En realidad, puedo ver, digamos, con decimales, no hay punto, pero una de las opciones que está visible es para que te muestre también con latitud y longitud. No sé, hay una partida en realidad, esto es otra vez un grupito nomás de las opciones que Excel maneja, de hecho, una ayuda para ejemplificar nada más, pero quería mostrarte para poder entender que aquí también yo puedo acceder a ver si es por ahí, yo necesito escribir con un formato diferente, pero en cualquiera de los casos siempre se visualiza como texto. Y si yo quiero hacer algo más otra vez con ese dato de texto y puedo copiar y pegar como valores y ahí cambiarle los formatos, etcétera, etcétera. Pero simplemente para ver que en este lugar vamos a ver más cosas. Podemos cerrar nomás la ayuda, no hay problema. Él va a volver a mostrarte la función, ahí donde nosotros estábamos hace rato en el Excel. Y ahí podemos darle también cancelar. ¿En qué otro lugar también yo encuentro este tema de los formatos de texto? Dale un poco cancelar. Y quiero que ahora presiones control 1. El 1, no tener los teclados numéricos, me dijiste. El 1 encima de la letra Q. Y ahí tendría que salir el panel de formato de celda. Pero el panel de formato de celda quiero que muestre allá abajo la personalizada, la última categoría. Quiero que veas que ahí están todos los formatos. Esto que parece jeroglífico, bueno, estos son todos los formatos que uno de los cuantos de estos te mostraba la ayuda. Esto entonces, en la medida que vayas seleccionando, andamos seleccionando algunos de ellos, mira que son Cualquiera. muchos. Cualquiera De más, rojo. seleccionar. Como nosotros estamos posiblemente en una celda vacía, ponete en una celda como, en ese 4460, ponete un ratito, en el lila. Un Y ratito haga ponete control ahí. Z por si acaso o no. No, 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 ahí no mandate, en el Ah, tengo 4460 no razón. mandate. Y entra otra vez, control 1 y volvemos a entrar en personalizar y ahí vamos a ver que toda esa lista es la que corresponde. ¿Y qué es lo que me va a mostrar? Me va a ir mostrando cómo se va a ver en función a la selección que yo vaya dándole a mi valor. Anda nomás cambiando de esa selección, andate un poco, anda recorriendo la lista. Viste que Listo, estoy aparece en mirando. celeste, entonces anda dándole a otras diferentes de la lista, no le dejen una sola Ese. a ese. Y entonces quiero que mire a ver si cambia o no cambia tu muestra, ¿sí? Hasta el momento ninguna hace cambiar la muestra, pero seguir un poco bajando. Cambió No, pero de no hace falta salir, no hace falta salir. Quiero que ahí nomás te quede, porque ahí arriba te va a ir cambiando, ¿sí? Entrar otra vez con control 1. Entonces lo que quiero más es sí, que va. recorra. Allá tu muestra ahora mismo dice 4460. Pero como nosotros no conocemos los formatos, porque nosotros vemos nomás que son todas así, numeral, 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 en el hipotético caso que se necesite cambiar, allá por ejemplo ya cambió, ¿viste? En tu Guaraní. muestra cambió. Entonces, lo que digo nomás es, anda seleccionando uno a uno y él te va a ir mostrando ahí cómo va a modificar el valor que vos tenés. Ese, por ejemplo, es una fecha. Y ahí te muestra que ese valor es 25 de noviembre, pero te muestra en qué formato sale. Entonces, son Sí. formatos diferentes que si yo quiero decirle a la función texto que muestre de esa forma, acá es donde yo tengo que entrar a ver cómo tengo que escribir adentro de esas comillas dobles. ¿Me estás persiguiendo? Sí. Esos dos casos que te dije, lo de numeral con el dólar, con la fecha con 4 veces A o 4 veces Y, era un formato que estaba dentro de esta lista, pero si yo quiero aún más formato, acá nomás yo tengo que entrar para poder saber. De hecho, ahí, en la medida que yo voy seleccionando cualquiera de estas listas, ahí arriba tengo un tipo que yo puedo seleccionar ese y copiar y irme a pegar dentro de texto, por ejemplo, ¿verdad? Podría ser una opción,
para poder hacer algo más rápido con la función texto. Nada más que eso es lo que te estoy mostrando, ¿sí? Bien, excelente. Estamos. Sí. Démosle No, nomás cancelar, no vamos a cambiar nada acá, era simplemente para mostrarte en qué lugares podríamos tener mayor cantidad de información para los formatos de la función texto, sería básicamente por ahí. Entonces podemos copiar, podemos ir a pegar y ahí vamos a ir viendo diferentes opciones que están, para no memorizar y tener que escribir, ¿no? ¿Qué era numeral o era punto o era arroba, no sé, porque algunos, por ejemplo, tienen una arroba que no tengo la más pálida idea de qué significa la arroba en el formato, pero nada, es cuestión de investigar nomás. Vamos a darle nomás ahí a aceptar o cancelar y vamos a continuar. Bueno, hasta aquí vimos que numeral era uno de los símbolos de texto, pero dentro de la función texto. Ahora sí vamos a hacer algo fuera de una función de texto. Quiero que te pongas debajo de la fecha 25 de noviembre de 2020, que así terminamos viendo la nuestro 44.160. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con la ayuda del ampersand vamos a unir tu nombre y tu apellido. Tu nombre está en una celda, tu apellido está en otra celda, pero vamos a tener que escribir como si fuese una suma. O sea, ahora nomás no vamos a sumar valores, sino vamos a sumar texto, pero en la opción de sumar no vamos a usar el símbolo más, sino vamos a meterle al ampersand. Entonces ahí va a ser Manu. El ampersand se escribe con Shift 6, creo que puedes probar un poco. sí. Bien. Y ahora tu apellido. Al darle Enter, quiero que notes que se produjo la unión, en realidad no es una suma, ¿sí? Pero es una unión de los dos valores. Abajo se hace al revés y se va a unir al revés. Es decir, primero tu apellido y luego tu nombre. Quiero que pruebes un poco para ver que eso va a ser así. Entonces, yo puedo unir de esta forma cualquier información que tenga en celdas separadas para verla en una sola, pero puede darse el caso que yo necesite visualizarlo con un carácter en el medio, y ese carácter en el medio puede ser para el de arriba un espacio y para el de abajo una coma y un espacio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago para poder escribir eso cuando yo hago una unión, que en este caso es automático? ¿Por qué digo que es automático? Porque en realidad la celda donde está Manu yo puedo poner Humberto y en vez de Fernández Quiñones, y ahí el resultado es diferente. Para lo que voy es que en el momento de cambiar algo, que se visualice como yo quiero, que no es solamente los dos pegados, sino con separación. Bueno, varias opciones para separar. Una opción podría ser, me voy a Manu y después de Manu le escribo un espacio y en ese momento voy a ver un espacio entre Manu y Fernández. Pero, ¿qué pasa si tengo 1000 nombres? No sé, el padrón del partido Colorado, por ejemplo, agarro y tengo que ponerle un espacio a todito. Me voy a volver loco ahí poniéndole un espacio a todo, ¿verdad? Entonces, tiene que haber una forma más automática para poder hacer esto en muchos nombres que tenga. Bueno, ¿cuál es esa opción? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Quiero que entres en tu fórmula, bien. Una opción diferente a esa simpática que te mostré nomás puede ser que seleccione una celda con un espacio vacío. Entonces, tres celdas. Entonces, primero tu nombre, la celda con el Ah, espacio vacío y la celda con tu apellido. Esa podría ser también una opción. Pero esa celda tiene que tener espacio, no puede estar vacía nomás. Vamos a intentar un poco hacer. Vamos a suponer que la celda que está a la derecha, donde hiciste la visualización de tu nombre y apellido, está vacía. ¿Qué pasa si yo le incorporo con ampersand también a esa celda? Pero acordate que sí o sí tenés que escribirle el ampersand. Entonces quedó D20, F20, muy bien, D21. Dale un poco de enter, vamos a mirar. Quiero que notes que si no tiene nada, es como si fuese que no la seleccionaste. Entonces, ponerle un espacio ahora ahí. Eso. Entonces, eso va a ocurrir y esa sería otra solución. Bueno, pero vamos a suponer, no, yo no tengo tanto tiempo para meterle celdas con espacio. Entonces, quiero, hay otra forma. Sí, hay otra forma. ¿Cómo? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Entrar otra vez, borrarle otra vez a esa celda que le pusimos un espacio y vamos a hacer lo siguiente. Así como le pusiste, y atendé que bien eso que estamos viendo en tu fórmula. Entra en tu fórmula un ratito y vamos a ver la estructura de esa fórmula. Quiero que notes que después del D20 hay un ampersand y antes del D21 hay otro ampersand. Quiere decir que sí. tengo que tener dos ampersand para que en el medio yo pueda hacer aparecer algo. Ese Sí. algo hace rato fue escribirle un espacio a la celda, pero ahora le voy a reemplazar a ese F20 y atender cómo vamos a hacer. Borrarle al F20 que quedó en el medio de los dos ampersand y sí o sí le tengo que tener a los dos ampersand.
Ahora vamos a tener que escribir las comillas dobles. Vamos a poner la primera comilla doble y luego el espacio. Y después del espacio, tu comilla doble. Así es fácil. Pero esa estructura yo tengo que acordarme para poder incluirle y que ese resultado me muestre entonces finalmente el espacio. Dale enter y ahora sí se tiene que ver el espacio porque fue lo que escribí entre las comillas dobles. Entonces, todo lo que yo quiera ver como resultado de texto, debo tenerla escrita entre comillas dobles para que eso sea así. Y si ahora al de abajo le quiero poner coma, espacio, voy a tener que volver a replicar eso que hice arriba. Entra un poco y hacerlo otra vez al de abajo. Ahí querés que le ponga una coma. La misma estructura que tenía arriba, pero en vez del espacio, coma, espacio. Así. Sí, porque no sé, a lo mejor en la lista del colegio, la facu, lo que fuese, casi siempre se ven primero el apellido y después el nombre, y casi siempre hay una coma. Muy rara veces se ve con punto y coma. Es apellido, coma, espacio y el nombre, ¿verdad? O dos apellidos y dos nombres, eso ya va a depender, ¿verdad? Acá nomás mi ejemplo es con un nombre y un apellido, pero creo que se entiende para poder entender que estamos uniendo datos con operadores de texto que finalmente muestran respuestas de texto. O sea, esa un poco es la idea de hacerlo así, uno debajo de otro, para poder ver nomás las alineaciones de las respuestas. Una cosa es qué operador uso, otra cosa es qué respuesta tengo y cómo aparecen alineadas las respuestas. En este caso quiero que veas que los tres que están en la hilera de la fila lila aparecen alineados a la izquierda. Todos los que están en la fila de color rojo aparecen alineados en el centro y todos los que están alineados o del grupo azul están alineados a la derecha por su tipo de respuesta de los operadores, básicamente, ¿sí? Después vamos a trabajar más todavía con este tema de las uniones de datos y cosas así. Hay un límite en la cantidad de caracteres que yo puedo unir o qué cantidad de uniones puedo hacer para una sola celda. Nada, y eso es también un tema, o sea, para casos en donde yo tengo que hacer uniones de muchos textos con muchos otros textos, hay nomás límite en la cantidad de celdas que yo voy a unir, digamos, ¿verdad? Ahora mismo no me acuerdo de memoria qué cantidad de caracteres es, pero creo que eran 1000 caracteres, algo así es, hasta 1000 caracteres lo que yo puedo unir en una sola celda. Mil Eh, celdas. no 1000 celdas, son no 1000 celdas, caracteres. Viste que yo puedo escribir, no sé, lo que quiera en una celda, ¿sí? Pero cuando yo uno lo que escribo en una celda, vamos a suponer que, no sé, a ver, el himno Hoy nacional paraguayo, ¿verdad? En uno escribo toda la parte del himno y en la otra celda el coro. Y yo quiero unir el himno con el coro y entonces hago celda A1, le pongo el ampersand, celda B1, entonces uno todo. Pero si eso tiene más de 1000 caracteres, entonces ahí va a aparecer cortado mi unión, ¿sí? Entonces a los pueblos empieza y no termina viéndose, digamos, la parte final de Paraguayo, República Dominicana. ¿Qué sé yo? Digo cualquier cosa nomás, ¿verdad? Pero para que me entienda, o sea, si supera 1000, él te muestra hasta 1000 y después ya no te muestra más. Esa es una limitación también que hay en el tema de la unión, pero se puede pasar, es decir, se puede romper la unión también. ¿Por qué? Porque él lo que hace es cuenta caracteres de cada celda. Entonces, si yo quiero cargar más de 1000 caracteres, entonces puedo hacer nomás que vaya uniendo, no sé, vamos a ver cómo te puedo explicar mejor. Vamos a suponer que una celda tiene 900 caracteres. Ese puede unir tranquilo con otro que tiene, no sé, Correcto. 900 también. Él lo que no me deja nomás unir es con una que tenga 1000 o más de 1000. Si yo uno con una que tiene 1500, él me va a mostrar la unión, pero de ese 1500 me muestra hasta el carácter 1000 nomás. Y los 500 ya no me muestra. Eso nomás lo que ocurre. Entonces, la opción de poder básicamente romper esa cadena de límite que tiene, digamos, en la cadena de texto es ir uniendo la información en otra celda y así básicamente voy a poder ir. Pero eso ya es demasiado extremo, digamos, para que en Excel justo te agarre un caso de... Van a haber veces nomás que te piden hacer cosas locas en Excel, entonces vos tenés que encontrar hasta la solución de ese tipo de cosas y todo, ¿verdad? Bueno, en este caso era un comentario nomás. Bien, ahora tenemos los últimos tres operadores, que son los operadores de referencia. Y como operadores de referencia le conocemos al primero, que es el dos puntos. Y el dos puntos normalmente
es el que a mí me permite ver un rango de datos, un rango de celdas. En este caso tenemos al 10.000, pero vamos a suponer que nosotros queremos hacer una suma. Entonces, ¿cómo normalmente voy a hacer una suma? ¿Con el botón autosuma o le escribí suma? ¿Cómo suele hacer? Le escribo la suma. Bueno, escribirle un rato, vamos a escribir y después vamos a ir a seleccionar las celdas que vamos a sumar. Este más este. Ok, bueno, en este caso esa es una suma, pero de valores que estoy teniendo con un operador. Pero después también hay una función que permite hacer la suma. Entonces, esa función es la que quiero usar. Si bien está bien la selección para sumar esos valores, voy a sumar de otra forma. Es decir, dejarle al desigual y borrarle los demás datos. Y después del desigual escribirle suma. Y al escribirle suma, él le va a llamar a la función suma para poder ir a seleccionar los valores que quiero sumar. Bueno, y acá lo que va a cambiar es lo siguiente. Vamos a suponer que yo quiero sumar solo los valores que están en rojo. Entonces voy a seleccionar primero el 30 y voy a arrastrar hasta el 2000. Y en ese arrastre que yo hago del 30 hasta el 2000, en la visualización del dato, andate nomás ahí donde quedó nombre, ahí. Faltó el paréntesis. Cuando vos escribís suma, tenés que ponerle un paréntesis para que él entienda que vos querés. Ahí, paréntesis, apertura. Ahora sí puede ir a seleccionar. No. Espera. Viste que se quedó seleccionando la palabra suma y él le reemplazó al rango. Borrar nomás todo otra vez y escribió otra vez. Ahí, suma, paréntesis o doble clic también igual más. Selecciona ahora los valores en rojo, desde el 30 hasta el 2000. ¿Qué? Los números, ¿Qué? los números. Que me esfuerce. Ahí, desde el 30 hasta el 2000. Bien, atendé que bien. Si bien yo estoy seleccionando varias celdas al mismo tiempo, él no me muestra la referencia de todas las celdas. Él me muestra la primera de arriba y la última de abajo, pero en el medio me separa con 2 puntos. Eso era lo que nosotros ya escribimos en algún momento en el cuadro de nombre para poder seleccionar rango de celda. Entonces, lo mismo nomás. El 2 puntos es un separador referencial que indica al programa que yo estoy seleccionando varias celdas. Ojo que a propósito nomás nuestra selección fue hacia abajo, pero pudo haber sido hacia la derecha o hacia abajo y a la derecha. Y en ese momento yo voy a tratar de entender siempre que el que aparece a la izquierda del 2 puntos es la primera celda de arriba y de la izquierda. Y la que aparece a la derecha del 2 puntos es la última celda de la derecha y de abajo. Si fuese el caso que estoy seleccionando varias celdas de filas y columnas diferentes, digamos, ¿verdad? Pero en este caso, como es una sola fila, es la primera de arriba y la última de abajo. Si fuese solamente una fila, una columna, quise decir hace rato, si fuese solamente una fila, la primera celda de la izquierda y la última de la derecha, pero si fuesen varias filas y columnas, primera de arriba de la izquierda y última de la derecha y de abajo. Nada más que eso. Al cerrar el paréntesis y darle enter, vamos a ver nomás que esa selección me va a mostrar la sumatoria, que es 3190. Podemos confirmar que es 3190 seleccionando y mirando en la barra de estado. ¿Sí? De hecho sale igualito. Pero ahora, ¿qué va a ocurrir? Ahora voy a ver cómo se usa el punto y coma. El punto y coma, voy a volver a hacer la sumatoria. Es decir, vas a volver a hacer, es igual, suma, paréntesis otra vez de apertura. Y vamos a seleccionar, pero ahora vamos a hacer al revés. O sea, quédate en el 30, el rojo. Pero ahora, después de hacer un clic, no me quiero que le hagas al 30. Nada más que un clic. No vas a arrastrar. Ahí quiero que le escribas punto y coma. En el momento de escribirle punto y coma y hacerle un clic al 2000 ahora, lo que va a ocurrir es que no voy a seleccionar las demás celdas que están en el medio, sino ese punto y coma le indica a Excel que son solamente estas dos las celdas que se tienen que sumar. Nada más que eso. Entonces, el punto y coma es un operador que le da a entender a Excel que son series de datos las que vamos a utilizar para la función. En este caso, mi función es suma y solamente suman los datos de esas dos celdas. Sin embargo, el 2 puntos hace rato le daba a entender que era desde hasta. Y nada, esa nomás es la diferencia. Al cerrar el paréntesis y darle enter, vamos a ver que no tengo la misma suma del valor de arriba, sino tengo un valor menor y es por el efecto de seleccionar solamente esos dos valores que ahora tengo 2030. ¿Se entendió eso, verdad?
Bueno, y ahora viene la parte más purete, que es el símbolo de dólar, porque vamos a ver los tipos de referencia. Nosotros todavía no vimos la combinación de los 4 tipos de referencias en Excel, Manu. Los 4 tipos de referencia. No No. vimos todavía. Eso que está ahí en la columna G, la columna verde y la fila amarilla, eso todavía nosotros no hicimos, ¿verdad? ¿Este verde? No Eh, sé ni qué. bueno, fantástico. Vamos a hacer por lo siguiente. Los valores que están a la derecha del verde, esos datos quiero que seleccione. Desde ahí hasta la columna K, creo que es, hasta la fila ahí. Hasta ahí y hacia la derecha también. Quiero que seleccione y vamos a borrar eso, ¿sí? Y vamos a trabajar con eso para que me puedas entender. Te voy a dar una explicación ahora, porque Hasta la esto, K querés. sí, hasta la K. Y el Eso verde sí. no. No, el verde no. El verde le vamos a dejar porque te voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Ahí selecciona, dale suprimir y va a borrar todas las celdas al mismo tiempo. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a suponer, espera, ¿qué podemos suponer? Bueno, ahí arriba veo luego ya dice, vamos a suponer que estos valores que están a la izquierda en la columna verde son diferentes importes en guaraníes. Sí. No sé, ¿cómo podemos decir? Vamos a suponer que ustedes se van a ir de vacaciones y se van a ir, no sé, van a hacer un recorrido, se van a ir o pueden irse o a Brasil o a Miami o a, no sé, ¿dónde puede ser? Madrid o a Argentina. Y lo que Nos vamos a quieren la triple saber, frontera y no, pueden irse a cualquiera de esos 4 destinos, pero ustedes quieren saber esta cantidad de guaraníes, cuánto equivalen a todas esas diferentes monedas de los países a donde van a ir a visitar. Entonces quieren hacer un cálculo, porque quieren hacer un cálculo rápido, no un cálculo que tarde 10 años ahí para saber cada uno de los valores. Entonces, a lo que vamos es, en la columna verde, tener los diferentes importes. Vamos a suponer que vos juntaste 6.500, no sé, los otros que te van a acompañar, uno juntó 12, otro juntó 18 y otro 280 nomás. Y necesito ver cuánto en cada columna corresponde, dependiendo del tipo de cambio que maneje en ese momento. Uno va a convertir en dólares, otro va a convertir en euros, otro en reales y otro en pesos. Ahora, ¿cuál es la fórmula que yo voy a tener que usar para poder hacer esto de una sola vez? Entonces vamos a entender lo siguiente. Vamos a concentrarnos en el primer monto convertido a dólares. Para convertir 6.500 a dólares, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué operación? ¿Es una multiplicación o es una división? multiplicación. Ojo, que si yo tengo 6.500 y tengo que cambiar No. a dólares, tengo que dividir, no multiplicar. Entonces, supongamos que ese tipo de cambio que está ahí arriba está bien, que es 7.050. Si no, después nomás cambiamos, no hay problema. Pero en realidad tiene que ser una división. Entonces vamos a hacer dividido y selecciono ese 7.050 que está en la fila amarilla que Así le normal corresponde. Perdón, perdón. normal con ese símbolo de división. Así nomás, así nomás. Y señalarle al 7.050. Vamos a darle enter y vamos a ver que el valor del primer monto ya está convertido a dólares. En la casa de cambio me va a dar 921 dólares con 99 si es que yo me voy con 6.500.000 ahora mismo a ese tipo de cambio. Tengo que ver nomás si el tipo de cambio está bien. No, puede que esté mayor a ese monto, menor a ese monto, eso ya no sé, pero no importa. Fuese que esté bien, esa es la información. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir si yo quiero ver ahora cuánto le va a cambiar al que tiene 12, al que tiene 18, al que tiene 280? Si hago el arrastre de esa No fórmula, me va a correr. y eso es lo que justamente quiero que vos te des cuenta, al hacer el arrastre ocurre algo. Lo que ocurre es lo que yo quiero que vos puedas identificar. ¿Qué es lo que ocurre? Y va arrastrando este y este también. Bueno, entonces vamos a hablar cómo Excel le nombra a este tipo de referencia de celda, porque en realidad cuando yo quise hacer la división del 6.500 con el 7.050, yo te pedí que selecciones nomás y hagas la división. Pero en ningún momento te dije, sabes que vamos a tener que copiar hacia abajo y vamos a tener que convertir los otros valores también. Entonces, si yo no te digo nada y se hace el arrastre, lo que se puede ver es que los valores son incorrectos para ese resultado. Es decir, si yo quería que 12 millones se divida también con 7.050, algo le tuve que hacer a mi fórmula antes de copiar para que sea correcto
y se divida con 7.050 y no que se divida con los $900 que me sale mi 6.500, digamos, ¿verdad? Y eso es lo que ahora estoy viendo que ocurrió cuando arrastré. Pero en ciertos casos hacer eso va a estar bien. En este caso nomás no está bien. A lo que voy nomás es un tipo de referencia que Excel usa dentro de las planillas, pero en ciertos casos va a estar incorrecto. En este caso, por ejemplo, es incorrecto que yo deje de esa forma. Pero ese tipo de referencia tiene un nombre, se llama referencia relativa. Allá abajo en la fila 24, en la misma columna G, H, I y J, aparece una estructura. De hecho, la primera que aparece en la fila 24 es el nombre de la referencia que por excelencia usamos todos cuando hacemos una fórmula referenciada dentro de las celdas de una planilla y luego nos ponemos a copiar. En el momento que construimos nuestra fórmula para esa celda, estuvo excelente nuestra formulación. Lo único que ocurrió es que cuando empezamos a querer copiar, ahí se tornó incorrecta. Bueno, ahí es donde yo necesito saber que existen otras tres opciones de referencia, o son tres tipos más de referencia que no son solamente esta. Pero ¿por qué lo que se le llama relativa a esta? Porque es relativa a la dirección del pegado, o si querés decir la dirección del copiado, porque si yo copio y arrastro hacia abajo, él empieza a mover todo en la misma dirección. Si eso en vez de copiar hacia abajo, copiaba hacia la derecha, él también iba a copiar hacia la derecha toda la información. Entonces, el hecho de que no tengan símbolos de dólar entre los componentes de la celda, y ojo que digo componentes de la celda para entender que es una columna y una fila, una letra y un número, hacen que él entienda que todo se tiene que mover en la dirección a donde yo me voy a pegar. Ahora bien, ¿cuándo él va a entender que no se tiene que mover? Cuando le incorporo los símbolos de dólar. Si le incorporo los símbolos de dólar, tengo que incorporarle correctamente, ¿dónde? Delante de la letra y delante del número. Cuando digo delante, significa a la izquierda de la letra, ¿sí? No a la derecha. Entonces, ¿por qué? Y porque yo puedo escribir el símbolo de dólar en cualquier lugar. Pero si escribo mal, puede darse el caso que Excel no entienda para hacer lo que yo estoy necesitando hacer. Entonces, para terminar la fila esta de la referencia relativa, en la fila 24. Entonces, la fila, perdón, el tipo de referencia relativa no tiene ningún símbolo de dólar. De hecho, dice ahí sin SS, dice, ¿verdad? A la derecha se muestra la estructura nomás. La estructura para entender la A es la que le representa la columna, que es la Permiso, letra. profe. Sí, por favor. Voy a cargar Métele, mi, métele, el, métele, el métele. otro. Métele nomás. Mira. Entonces, a lo que voy nomás esa columna I muestra una A y la columna J muestra un 1. El 1 le representa nomás la fila para entender que es un número, pero ni el número ni la A tienen los símbolos de dólar delante. Entonces, es nomás cuál es la estructura de la referencia relativa que no tiene símbolos de dólar y ese es su nombre. Y cuando yo copio, entonces se mueven en la misma dirección de donde yo estoy copiando. Bien. Pero después viene la referencia absoluta. ¿Qué es lo que es la referencia absoluta? La que yo veo cuando le pongo los símbolos de dólar a la celda que no quiero que se mueva. Entonces vamos por partes. Andate un poco a tu fórmula otra vez, 921,99. Quiero que ingreses a la fórmula y ahí vamos a hacer lo siguiente. A ver, yo ya sé que cuando me muevo hacia abajo, el amarillo es el que se mueve y el que no quiero que se mueva es el amarillo. El verde sí quiero que se mueva porque quiero convertir los otros valores también. Entonces el amarillo yo le voy a tener que poner los símbolos de dólar. Entonces voy a entrar y el amarillo para mí es el H18, no es el G19. Entonces, cuando yo estoy viendo que el cursor está titilando, y ojo, que puede titilar o a la derecha del H18 o en el medio del 1 y 8 o en el medio de la H y el 1 o a la izquierda de la H. En cualquiera de los casos, yo estoy tocándole al H18. ¿Y por qué digo tocándole? Porque en ese momento yo puedo presionar la tecla F4 y atendé que bien. No sé si en tu caso es con FN F4 o es directo F4. Prueba un poco. FN. Presiona FN F4. Al darle FN F4 ocurre algo. ¿Qué ocurre? Esa tecla F4 es la que te ayuda a intercalar entre los cuatro tipos de referencias que hay en Excel. Que la primera es relativa, que ya vimos.
La segunda es absoluta, que ahora estamos viendo. ¿Y cómo es lo que es la absoluta? Y dos símbolos de dólar aparecen, uno a la izquierda de la H, otro a la izquierda del 18, para darle a entender lo siguiente. El dólar le indica a Excel que ese componente de la celda no se va a mover en el momento que yo copie. Si le pongo a los dos, quiere decir que toda la celda no se va a mover. Pero puede darse el caso que solamente aparezca delante de la columna y no delante de la fila. De hecho, si volvés a presionar FN F4 un ratito, hace un poco de eso, Otra vez encima un así. ratito, FN F4 un ratito, para mostrarte nomás algo, ¿sí? Quiero que note que desapareció un símbolo de dólar. De los dos ahora aparece uno, pero ¿dónde aparece? Aparece delante del 18, no delante de la H. ¿Qué quiere decir eso? Que ese es el tercer tipo de referencia. Y a este tipo se le conoce como mixta. ¿Pero por qué es mixta? Y porque uno es relativo, porque el H no tiene el dólar, entonces es como que se mueve y va a ser relativa. Y el 18 sí tiene el símbolo de dólar y ese no se va a mover. A ese entonces se le llama absoluto. Como uno es relativo y otro absoluto, entonces se dice que es un mixto. Pero ojo que al ser mixto, puede ser de ambos lados, es decir, el dólar puede pasar a la H y no estar delante del 18 y también va a ser mixto. Para diferenciar entre los dos mixtos, entonces se visualiza en qué lugar está la S o el símbolo de dólar. Si está delante de la fila, se le reconoce como mixta fila. Y si está delante de la H, se le reconoce como mixta columna. Mixta fila porque está delante de la fila, mixta columna porque está delante de la columna, la absoluta, ¿sí? A la posición de la absoluta para darle nombre, básicamente. Si volvés a presionar en F4, va a cambiar el dólar delante de la H y no del 18. Y si volvés a presionar FN F4, va a quedarse otra vez como en el principio, sin los símbolos de dólar. Entonces ahora quiero que presione muchas veces FN F4 para entender nomás que él va a intercalar siempre que presione FN F4 entre solamente esos cuatro tipos de referencia. No hay 5, no hay 3, son 4. De acuerdo a la posición o no del símbolo de dólar, va a ser así mismo como te presento en esa lista de abajo. Entonces, debajo de la absoluta en la fila 25 muestra que es el nombre de la referencia absoluta con los dos símbolos de dólar. Muestra a la derecha la estructura, el símbolo de dólar aparece delante de la A, el símbolo de dólar delante del 1. Cuando presionamos F4 ahora cambia a la mixta fila. La mixta fila tiene un dólar delante de la fila y aparece la letra A sin el dólar y el número 1 con el dólar. Y por último aparece la mixta columna cuando un dólar delante de la columna y aparece el dólar delante de la A y no el 1 o el dólar delante del 1. Entonces, es simplemente un resumen de los cuatro tipos de referencias que existen, pero la pregunta ahora es, a esta que yo estoy queriéndole aplicar, ¿la referencia absoluta le sirve? Vamos a probar. Dale Enter ahora mismo. Pero ahora no está en absoluta, está en relativa. No, pero Mira. atendé que acordate que el verde nosotros queremos dejarle que se mueva, pero el Sí, amarillo es el que nosotros queremos que se mantenga en ese lugar. Por eso al amarillo nomás le ponemos la absoluta y la otra se queda en relativa. Ahora vamos a copiar hacia abajo y vamos a mirar si funcionó este cambio o no funcionó. De hecho, esa. quiero que entre uno a uno a mirar F2, Enter F2, Enter F2 o doble clic, ¿sí? Como quieras nomás para ver si ahora está dividiendo 12 millones con 7.050, ya está, 18 con 7.050, ya está, y 280 con 7.050, listo. En este caso, me ayudó a comprender que al verde le tengo que dejar referencia relativa para que se mueva y al amarillo le tengo que poner referencia absoluta. Si solamente yo tenía que pasar a referencia, perdón, si solamente tenía que convertir a una moneda, esta ya era mi solución. Pero ¿por qué digo eso? Porque ¿qué pasa si ahora yo quiero a toda esa columna arrastrarla hacia la derecha y que me convierta a euro, a real y a peso? Vamos a ver un poco si funciona o no funciona. Seleccionarle a toda la columna luego, es decir, desde 9.21.99 hasta 39.72, seleccionar y arrastrarle hacia hasta peso. Y soltar y miremos. Quiero que mires lo siguiente y quiero que entendamos lo que ocurrió. Cuando le pusimos referencia absoluta, le dijimos a Excel que no queríamos que se mueva el tipo de cambio de dólar hacia otro lado. De hecho, eso es lo que ocurrió. No se movió del tipo de cambio del dólar. Pero en realidad yo en euro quiero que cambie con el euro. No quiero más que cambie con el dólar. Y otra cosa,
quiero que siempre sea 6.500, no quiero que se venga moviendo eso hacia la derecha, que es lo que está ocurriendo. Cuando yo miro la columna H, veo que en toda la columna se refiere a la columna G. Pero cuando miro la columna I, andate por la columna I un ratito. Ahí. Dale un poco F2. Quiero que veas que el que estaba en la columna verde ahora está en la columna del dólar. Y ese, para este caso, es incorrecto. Entonces, la referencia relativa sirve cuando yo tengo que hacer un solo copiado, pero para este segundo copiado ya no me sirve la referencia relativa. Entonces, ¿qué le tengo que hacer? Y otra cosa, ¿te diste cuenta que al seleccionar el símbolo de dólar estaba incorrecto mantenerle siempre en ese lugar cuando quería copiar a la derecha? Entonces acá es donde tengo que conocer esas otras dos referencias que tengo. Y vamos por parte. Vamos a entrar a nuestra fórmula original. Entrar en ese. Y vamos a tener que entender lo siguiente. Ahora no me sirve ni la referencia relativa ni la referencia absoluta, porque en los dos tengo problemas. Entonces voy a tener que ver cuál de las dos mixtas me sirve. Bueno, entonces para entender, al verde yo necesito que no se mueva la columna G, pero que se mueva fila por fila. Entonces a la que está señalándola al verde, yo le tengo que poner la referencia mixta columna. Con respecto a la fila amarilla, yo necesito que no se mueva de fila, pero que se mueva de columna. Entonces a la amarilla le tengo que poner mixta fila. Vamos a probar un poco a ver si corresponde. Al verde, G19, el verde, mixta, columna, ese ya está. Ahora andate al otro, al H18 que tiene la referencia absoluta, el de al lado nomás, ese. Y a ese cambiarle también. Ese tiene que quedar en mixta fila, es decir, el dólar delante del 18, no delante de la H. Presionar nomás FN, F4 hasta ver así. Ese es. Perfecto. Dale Enter ahora. Y al darle Enter, ahora hacer los arrastres que hace rato hiciste. Hacia abajo, hasta el 39.72, no tiene que variar los resultados. Y ahora todo eso hacia la derecha. Y ahora tengo que ver que los valores se modificaron y ahora yo puedo ver que en esta construcción estas fueron los tipos de referencia que me sirvieron utilizar para que al momento de copiar o hacia abajo o hacia la derecha tengan en cuenta los datos que están en la fila amarilla y los datos que están en la columna verde. ¿Qué tal, Patamata Manu? Sí, ¿Estás súper bien, entendiendo? sí. Bueno, Sí. excelente. Este es el caracú de Excel. Vos dominás este, vas a dominar todo lo que venga después de acá. Por eso para mí es muy importante que puedas entender que existen 4 tipos de referencia y el símbolo de dólar. En realidad el símbolo de dólar se pudo haber escrito también Shift 4, pero yo prefiero que le conozcas al F4 porque con el F4 vos vas a alternar y no vas a escribir mal o erróneamente por si está apurado en algún momento y escribir a la derecha, después no entender qué es lo que está pasando, ese tipo de cosas, ¿verdad? Si hasta acá entendimos bien, fantástico. Vamos a dejar hasta acá. Yo sé que empezamos más tarde hoy, pero yo tengo nomás otro compromiso también después. Seguro que vos también.